tu palabra, Padre mío. Que no sea los pensamientos de Él, Señor, que no sea las opiniones de Él, Señor, sino lo que tú quieres, Señor, que nosotros escuchemos y apliquemos en nuestras vidas, Padre mío santo. Y que el Espíritu Santo se mueva aquí con nosotros, Señor, y que esa palabra, Señor, sea como agua viva en nosotros, Padre mío santo, que venga a cambiar, a restaurar, Señor, cada uno de nosotros, Padre mío santo. Gracias, Señor, en nombre de Jesús, amén. Buenos días, Patty, welcome. Good morning, good morning. Bienvenidos, bienvenidos. Dele un abracito ya a la persona que está a su lado. Gloria a Dios. No, lindo tenerlos a todos aquí reunidos. Bueno, hoy vamos a estar leyendo Mateo y vamos ya a estar en la última etapa del capítulo 16. Sé que hemos pasado varias semanitas, pero ya casi terminamos este capítulo, que es importante porque son los fundamentos de lo que veníamos hablando, el fundamento de la iglesia, el fundamento de nuestra fe, el fundamento de lo que vamos a experimentar mientras estemos aquí en la tierra. Gracias, Dios te bendiga. Y hoy vamos a estar leyendo del versículo 21, Mateo 16, versículo 21 en adelante, y dice: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones los ojos en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y hoy vamos a estar entonces hablando de este pasaje, pero más específicamente en el versículo 23, en el final de él, que dice: me eres tropiezo porque no pones los ojos o no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la cosa de los hombres. Y con esto quisiera que tuviéramos en mente una idea central, y es cómo el ser humano va a enfrentar el sufrimiento aquí en la tierra y dónde va a poner sus ojos cuando llegue a enfrentar la dificultad, la aflicción y el sufrimiento. Y por eso estas palabras son importantes. Dice: no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. El que ha leído la Biblia varias veces o se ha encontrado con que esta frase, aunque no se encuentra literalmente así en el Antiguo Testamento, la idea central se encuentra mostrando que es una repetición de lo que la Biblia dice una y otra vez. ¿Y qué dice la Biblia una y otra vez? Que el punto de vista del ser humano muy frecuentemente es diferente al punto de vista de Dios. Es decir, la manera como el hombre ve las cosas no es la misma manera como Dios ve las cosas. El sufrimiento como lo ve el hombre no es lo mismo como Dios lo ve. La aflicción como la ve el hombre, Dios no la ve de la misma manera. Por eso en Isaías 55 dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice el Señor. Mis caminos son más altos que los vuestros y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Salmo 92 dice: oh Señor, profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Y es increíble cómo tendemos a estar como más pendientes en las cosas del mundo, más pendientes en las cosas del día a día, más pendientes en las cosas del hombre, en lugar de las cosas que realmente importan, que son las cosas eternas, las cosas de Dios. Y aquí vemos entonces una conversación entre Jesús y Pedro que precisamente nos muestran ese conflicto, ¿no?, que el ser humano tiene muchas veces de decir: sí, yo te entiendo, Señor, pero es que por aquí hay otras cosas que considero importantes. Y eso nos puede mostrar entonces que cuando está esa división, por decirlo así, de convicción o de punto de vista, nos muestra que es muy, pero muy diferente a lo que Dios tiene en mente. Es muy diferente a lo que tú quieres y lo que Dios ya tiene en su voluntad. Y es algo que se ve en esta conversación. Pero antes de ir adentrándonos en esta conversación, quisiera que recordáramos dónde estaban ellos. ¿Sí se acuerdan qué es lo que estaba pasando en ese momento?
O sea, esta conversación que Pedro estaba teniendo con Jesús era en el mismo lugar, Cesarea de Filipo, en ese lugar lleno de paganismo, en ese lugar donde Jesús los llevó lejos para confrontarlos con la pregunta y decirles, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y en ese mismo lugar, Pedro levanta la voz y hace la declaración de fe más importante. Dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. En Marcos, si no estoy mal, dice, tú eres el Cristo de Dios. En Lucas dice, tú eres Cristo. O sea, es una definición concisa y clara de que Pedro dice, tú eres el fundamento de mi fe, tú eres el fundamento de la iglesia, tú eres el fundamento de todas las cosas. Y Pedro entonces hace esa declaración, yo sé, Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Pero en cuestión de minutos empieza automáticamente a cuestionar los altos pensamientos y planes del Señor, pensando en otras cosas que no tenían absolutamente con nada que ver con el propósito de Jesús aquí en la tierra. O sea, Jesús les estaba diciendo, este es el propósito por el cual yo estoy aquí. Y Pedro se desenfocó completamente, acabó de proclamarlo como Cristo y Jesús le dice, bueno, como Cristo esto es lo que yo tengo que hacer. Y él empieza como a cuestionar esos pensamientos y dice, de ninguna manera te vaya a pasar eso. En el término del día de hoy, Dios no quiera. Sí, es lo que Pedro le estaba diciendo a Jesús, que te vaya a pasar eso. O sea, en cuestión de minutos, él empieza como a cuestionar. ¿Por qué? Porque tiene los ojos puestos en el mundo, en lo pasajero, en lo terrenal, y no en el propósito eterno de Dios. Y curiosamente es algo con lo que Pedro no era el único que estaba batallando con eso. En el día de hoy hay muchos cristianos que batallan con la misma cosa. Y no podemos negar que cuando se presentan ciertas situaciones en nuestras vidas, está ese conflicto de cómo yo veo las cosas y cómo Dios las ve. Yo puedo tener una enfermedad, un accidente, alguna cosa que genere a sufrimiento profundo en mi vida y puedo verlo de cierta manera. Pero siempre tengo que preguntarme si eso está en conflicto con lo que Dios dice, si es parte de la voluntad de Dios y qué es lo que Él quiere hacer por medio de estas dificultades, por medio de esta enfermedad, por medio de ese sufrimiento, por medio de esas cosas que no te esperabas, qué es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Porque no podemos caer en este mismo error en el que cayó Pedro de decir, Dios no quiera y me llegue a pasar eso. Si ya lo estás viviendo, ¿qué vas a hacer entonces? ¿Será que vas a seguir con tus ojos puestos en las cosas del mundo? ¿O vas a decir, Señor, por favor, dame claridad y permíteme ver, porque estoy enfrentando todas estas situaciones? Pedro no era el único que veía el sufrimiento como con un poquito de susto. O sea, Jesús le dijo, Pedro, tengo que decirte algo, tengo que ir a Jerusalén. Ahorita vamos a ver qué significa eso. Tengo que padecer, tengo que sufrir. Después dice, tengo que morir. Y yo me imagino Pedro escuchando estas palabras y dice, bueno, y vamos a Jerusalén, está bien. De todos modos es un poquito riesgoso. Y pareciera que Jesús empieza como a ponerle las estadísticas más altas del peligro que van a correr y él dice, uy, no, un momentico, una cosa es ir a Jerusalén, pero otra cosa ya es empezar a hablar de muerte. Y entonces llegó a tener ese conflicto de decir, ¿será que me enfoco y le digo, mejor preocupémonos por la vida, mejor preocupémonos por las cosas aquí en la tierra? ¿O será que es que estoy siendo ciego a lo que Dios quiere hacer con esta obra de Cristo, aún yendo hasta Jerusalén? Y entonces tú y yo pasamos por lo mismo. Yo no sé por cuántas situaciones tú has tenido que pasar, ya sea esta semana, este principio de año. Tal vez llevas con esa carga varios meses de decir, yo no sé, he sufrido tantas cosas y parece que mis ojos están solamente aquí en la tierra y se me olvida que Dios tiene un plan para esto que estoy enfrentando en el día de hoy. Y por eso reflexionar en este pasaje de Mateo 16 del 21 al 23 y viviendo la interacción de Jesús con Pedro nos puede empezar a dar claridad en medio de estas situaciones que sé que ninguno de nosotros es ajeno. Todos, absolutamente todos pasamos por dificultades. Todos pasamos por enfermedad, todos pasamos por conflictos, sufrimiento, dolores, absolutamente todos. Pero estamos en un mundo en el que dice, no, Dios quiere lo mejor para ti. Dios quiere tu mejor vida. O sea, estamos en un mundo donde el cristianismo está empezando a tornarse en que vamos a salir corriendo de las dificultades. Huyamos del sufrimiento. Ese es el mundo en el cual tú y yo estamos viviendo y un cristianismo falso que no vive esta realidad de la cual Jesús estaba experimentando y estaba diciendo a los discípulos, esto es lo que va a pasar. Estamos en un mundo en el que el cristianismo del día de hoy ignora las últimas palabras de Jesús antes de irse y Él les dijo, en este mundo encontraréis ¿qué?
aflicción, en este mundo vas a sufrir, en este mundo va a haber dolor, en este mundo van a haber dificultades. Pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Aún así, muchos cristianos prefieren ignorar esa parte porque aunque está la promesa, yo he vencido al mundo, cuando dice, en este mundo encontraréis aflicción, asusta. Porque yo no sé qué tipo de aflicción voy a tener que vivir, porque yo no sé qué tipo de sufrimientos voy a tener que aguantar. Y era más o menos lo que estaba pasando por la cabeza de Pedro cuando Jesús le dice, versículo 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ¿qué? Ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esta palabra desde entonces, con la que empieza este versículo, se refiere desde el momento en que Jesús confirmó su identidad. O sea, acordémonos que él había acabado de asegurar que sí, que él era el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué le dijo a Pedro? Bienaventurado eres, no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino ¿qué? Mi Padre que está en los cielos. Es decir, Jesús le está confirmando lo que acabas de decir. Es muy cierto, Pedro, yo soy el Cristo, el Mesías esperado, el Hijo de Dios. Y ahora, como has identificado quién soy yo, tengo que declararte qué es lo que tengo que hacer, cuál es el propósito de mi existencia aquí en la tierra. Como todo en el mundo, si una persona se identifica como un médico, podamos decir, de corazón, va a tener que explicar cuál es su obra y por qué va a hacer ciertas cirugías y ciertos procedimientos específicamente en ese corazón. O sea, hay una unión entre la identidad y el propósito de una persona. Hay una unión entre la identidad y en el propósito del Mesías, del Salvador, del cual Pedro había acabado de proclamar. Y pues Jesús le dice, ok, ya entendiste que yo soy el Mesías que venía a salvarles. Ahora déjame explicarte qué es lo que tengo que hacer para que se cumpla esa salvación. Y él dijo, me es necesario. O sea, él ya sabía. Jesús ya sabía qué era lo que tenía que experimentar. Él no dijo, yo no sé si de pronto tenga que ir allá a Jerusalén, yo no sé qué vaya para él. Dice, me es necesario ir a Jerusalén. Eso automáticamente era como ir a una pena de muerte, porque ya en Jerusalén estaban esperándolo para sentenciarlo a cruz. Cuando muere su amigo, dice la Biblia que los discípulos empezaron a decirle, ¿y por qué vamos a ir hasta allá? ¿Por qué vamos a ir hasta allá? Mejor que nos apedreen aquí, igual vamos a morir llegando hasta allá. O sea, los discípulos sabían que había cierto riesgo de ir a Jerusalén. Aún así, la primera vez Jesús fue, dice que se conmovió, que lloró, dijo a la piedra que se moviera, salió su amigo, resucitó de entre los muertos. Pero había cierto riesgo en llegar a esos lugares. Y él le dice a Pedro en específico, Pedro, me es necesario ir a Jerusalén. Y yo me imagino a Pedro ya pensando en ese momento, bueno, nos pueden llegar a apedrear, se pueden llegar a burlar de nosotros, nos pueden tal vez meter a la cárcel. Pero Jesús no se queda solamente con ir a Jerusalén, también le dice, me es necesario padecer. Ya yo me imagino a Pedro, como así, pero no es suficiente con que nos asomemos por ahí a ver qué nos van a hacer. Y ahora sí es necesario que haya padecimiento, que haya sufrimiento, que haya dolor físico, emocional. Y Jesús no se queda solo con eso, les dice, también me es necesario morir. Yo creo que cuando ya Pedro escuchó morir, mejor dicho, él ya, fin del mundo, sus preocupaciones, sus emociones inundaron todo su corazón. Y es curioso que pareciera que él no hubiera escuchado la última parte. Él dice, me es necesario resucitar al tercer día. Así termina el versículo 21, me es necesario resucitar al tercer día. Palabras importantes. ¿Por qué palabras importantes? Porque en aquellos tiempos había una grande falta de visión, había falta de entendimiento con respecto a los padecimientos de Cristo. Hay una falta de entendimiento y falta de visión de entender la muerte de Jesús y aún de su resurrección. Y a una persona que no entendía la obra de Cristo, es decir, una persona en aquellos tiempos y aún en el día de hoy, que está con una visión corta, un entendimiento pequeño de por qué murió Jesús y la importancia de su resurrección, realmente lo que está mostrando es la condición espiritual de esta persona. Si una persona en el día de hoy no cree que Jesús murió por sus pecados, si en el día de hoy una persona no cree que Jesús resucitó entre los muertos al tercer día, ¿qué pasa?
realmente está mostrando una condición espiritual que todavía no ha sido fundamentado en la roca que es Cristo. Y eso no es algo que pasa solamente hoy. Mire lo que dice Lucas 24:21. Y estamos hablando de personas que habían compartido con Jesús mucho tiempo. En Lucas 24:21, ya después de que Jesús muere, él es sepultado, al tercer día resucita, él se le empieza a aparecer a ciertos discípulos. Y en Lucas 24:21 dice que estos discípulos iban caminando a Emaús. Termina este capítulo, dice camino a Emaús. Estos hombres iban caminando para allá. Y dice que mientras iban caminando para allá, hablaban sobre la muerte de Jesús, pero todavía no comprendían ni creían el poder de la resurrección. Mire lo que dice el versículo 21 de Lucas 24. Aún teniendo a Jesús caminando al lado de ellos. Y ellos le hablan a Jesús como que, ¿quién será? Él les dijo, ¿y tú quién eres? Extranjero de aquí que no has escuchado lo que ha pasado. Y él como que los mira y dice, bueno, cuénteme, ¿qué pasó? Y dicen los discípulos, lo sentenciaron de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. O sea, de alguna u otra manera ellos como que recordaban que Jesús dijo, al tercer día voy a resucitar. O sea que lógicamente, por conocimiento, por escrito, ellos podían decir, sí, Él dijo que venía al tercer día. Pero por fe y por convicción no lo creían. Una cosa era escribirlo en un papel y otra cosa era creerlo en sus corazones. Y ellos decían, lo sentenciaron a muerte, lo crucificaron. Esperábamos que iba a venir a redimir a Israel. Y ahora, además de esto, mire, ya es el tercer día y ¿dónde está? Y es increíble, mi querida familia, que aún después de la muerte de Jesús, ellos todavía tenían sus ojos puestos en las cosas del mundo y no en el reino de Dios. ¿Qué dice ahí? Importante. ¿Qué esperaban los dos discípulos cuando estaban caminando a Emaús? Esperábamos que Él fuera a redimir a Israel. Ellos todavía no estaban pensando en la eternidad. Ellos como que todavía no han comprendido que esa muerte era para salvación y perdón de pecados. Y la visión de ellos entonces estaba muy limitada. Tenían sus ojos puestos en el mundo. Esperábamos que redimiera a Israel. Hombres faltos de visión. Por eso más adelante Jesús les dice, insensatos, ¿os no habéis escuchado que era necesario que el Cristo padeciera, como está escrito puesto en las Escrituras, que era necesario que Él resucitara al tercer día? Y les llama la atención a estos hombres, pero después dice que ellos abrieron sus ojos y entendieron. En ese momento todavía eran faltos de visión. ¿Por qué? Porque estaban pensando en las cosas del mundo. Ay, Jesús iba a venir a rescatar a Israel de Roma. En vez de decir, no, Jesús vino a este mundo a rescatar a todas las personas de algo más grande que Roma, y era el pecado y la muerte. Pero entonces ellos eran en ese momento hombres faltos de visión, aún pasando harto tiempo con Jesús, aún siendo sus discípulos, aún escuchando lo que Él les había dicho que iba a pasar. Y es increíble cómo en el día de hoy muchas personas todavía andan así. Sí, Jesús esto y Jesús lo otro, pero su mente, sus ojos y su corazón están puestos ¿en qué? En lo terrenal y no lo eterno. Y así mismo enfrentan el sufrimiento. Y así mismo enfrentan las batallas, así mismo enfrentan la enfermedad pensando en lo terrenal y no en lo eterno. Juan 20, versículo 2 también nos muestra esa falta de visión y de entendimiento de los discípulos de no comprender todavía la gloria de la resurrección. Mira lo que dicen, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Ya les dijeron que el sepulcro estaba vacío. Ya les dijeron, aquí no está nada, aquí no hay nadie. Y ellos en vez de decir, es verdad, resucitó, ¿qué dicen ellos? Muy seguramente se robaron el cuerpo del Señor. Pensando nuevamente ¿en qué? En lo terrenal. ¿Ven? En vez de decir, un momentico, Él nos prometió que iba a resucitar al tercer día. O sea, en pocas palabras, mi querida familia, estos hombres, aunque sí, grandes hombres de fe, cercanos a Jesús en ese momento, muestran que todavía eran personas tardas en creer en la resurrección, tardos en entender el propósito espiritual por el cual Él había venido. No entendían por solamente estar viendo lo terrenal. Hay muchos cristianos que tristemente viven así en el día de hoy. Hay muchas situaciones que se enfrentan. Hay muchos casos, ¿verdad?, muy peculiares en la vida de cada una de las personas que en lugar de buscar ver cómo Dios
enfoca estas situaciones, estas aflicciones, estos sufrimientos, prefieren ir a buscar una solución para sus vidas, ya sea con un cambio político, ya sea con un cambio social, y decir, de pronto esto sí me puede ayudar a levantar mi cabeza, de pronto esto sí me puede motivar y a llevarme a andar adelante otra vez, porque yo ya no quiero sufrir más. Y es triste como entonces muchos andan así, en lugar de buscar la transformación del corazón por medio del mensaje del evangelio. Y empiezan a dejar a un lado no solamente la obra de Cristo en la cruz, sino también a un lado la resurrección. Tienen que estar las dos cosas conectadas, si no nuestra fe empieza a derrocarse, a caer, a debilitarse. Los discípulos hablaban mucho, sí, el Cristo en la cruz, pero ¿y qué de la resurrección? Hay muchos cristianos que hablan, sí, de la resurrección, pero ¿y qué de la segunda venida de Cristo? Y todo esto tiene que estar conectado porque ese es el mensaje del evangelio. El mensaje del evangelio no es Cristo solamente vino a sufrir aquí en la tierra. El mensaje del evangelio es Cristo Jesús vino a sufrir aquí en la tierra para perdón de nuestros pecados. Hay propósito, pero no solamente murió en aquel madero, dice que lo bajaron de la cruz y lo pusieron en una tumba. Y dice que al tercer día Él se levantó de entre los muertos y anduvo entre ellos 40 días y después ascendió a los cielos. Y ahora se sienta a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y unos dicen, amén, gloria a Dios. Y ahí terminó el evangelio. Pero déjame decirte que hay más. Él también prometió que iba a volver por su iglesia, por su amada, por aquellos que aún siguen sufriendo aquí en la tierra a causa de Él. Pero la gente quiere enfrentar sus situaciones, su conflicto, sus sufrimientos, sus tristezas, dolores y llanto con de todo menos con este precioso mensaje que nos habla y nos lleva al centro de todo sufrimiento. Y empiezan a ir acortándole cosas. Sí, bueno, Jesús sufrió por mí y eso me da un poquito de esperanza, pero todavía no está esa esperanza de lo que va a llegar más adelante, de que Él me va a llevar a un lugar donde no hay llanto, donde ya no hay dolor, donde no hay sufrimiento, aquel lugar donde no habrá lágrimas, aquel lugar donde las calles serán de cristal, las puertas serán como perlas. Él me va a llevar a aquel lugar. Pero si alguien tiene sus ojos puestos en lo terrenal, déjame decirte que no va a empezar a ver con esperanza y no va a enfrentar con esperanza aquellas dificultades que está pasando aquí en la tierra. Y yo no sé si ese eres tú, yo no sé si tú estás pasando por sufrimientos en el día de hoy. Yo no sé si hay aflicciones en tu vida que tal vez te estén incomodando y molestando el corazón, pero si lo estás, tienes que preguntarte si estás buscando las cosas de los hombres o estás buscando las cosas de Dios. Tienes que preguntarte si tu esperanza está puesta en Cristo o está en la solución de las cosas del mundo. Porque si algo podemos aprender de este pasaje, mi amada familia, es reconocer que así como Pedro, tú y yo pareciera que tuviéramos como un switch aquí en la cabeza. O sea, a veces nos prendemos el switch y estoy espiritual. Y puedo confesar con denuedo y con pasión las verdades de lo que él me había dicho en el versículo 16. Muchos cristianos son así, se prenden el switch espiritual. Cristo es el Hijo de Dios. Cristo vino a salvarme. Cristo es el que paga por mis pecados. Y de repente enfrentan una situación, se apagan el switch y ¿qué pasa? No, Señor, mejor evitemos esto. ¿Qué fue lo que le pasó a Pedro? Después de confesar la verdad con denuedo, ahora empezó a ponerse a la verdad. ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí. Tienes los ojos puestos en las cosas del mundo. Cuán frágil es nuestra fe, mi querida familia. Un día estamos bien, otro día switch para abajo y estoy mal. Un día estoy proclamando la verdad de Cristo y otro día estoy queriendo correr lo más lejos que pueda del sufrimiento. ¿Por qué? ¿Por qué será que nos pasa esto? Es lo que vivió Pedro en ese momento. Tú y yo no somos vulnerables a creernos los super espirituales. Tú y yo no podemos. Es imposible. Es imposible porque estoy plenamente convencido que todos aquí hemos tenido unas temporadas espiritualmente sólidas y fuertes, pero también puedo asegurar que todos aquí hemos pasado por temporadas muy, pero muy bajas de frialdad espiritual, en la que muy posiblemente nos apartamos del Señor, en las que muy posiblemente empezamos a preocuparnos más con las cosas del día a día, lo pasajero, lo material, como dice la Biblia, lo que la polilla se come y lo que el fuego algún día irá a consumir. Todos hemos pasado por esa situación. Y por eso tú y yo estamos llamados a renovar nuestra mente, nuestro entendimiento por medio de la palabra del Señor
y no por razonamientos humanos. Aquí va a haber sociología, filosofía, de muchas otras cosas que te van a tratar de motivar y animar a dale, sigue adelante. Pero eso es razonamiento humano. Eso tal vez te va a ayudar a aceptar ciertas situaciones que estés viviendo, pero la palabra de Dios es la que te va a poner a ti convicción, va a cautivar tu vida para emprender con fe los sufrimientos. No solamente a sobrellevar, sino a soportar y decir, ¿sabes qué, Señor? Si estoy viviendo esto, tú tienes un plan, tienes un propósito. Tú no me estás haciendo sufrir, tú no me estás haciendo vivir todas estas cosas porque es que tú eres malo. Pero el que tiene los ojos puestos en las cosas terrenales, lo ve de esa manera. Sobre todo cuando, ¿qué? Se enfrentan esos sufrimientos, cuando se enfrentan aflicciones de todo tipo. ¿Por qué? Porque cuando enfrentamos los sufrimientos con los ojos puestos en el mundo, terminamos volviéndonos como poniéndonos a favor del enemigo. Nos cambiamos de bando, por decirlo así. Mira aquí lo que dice, apártate de mí, Satanás. Ni siquiera le llama la atención a Pedro de manera directa. O sea, Jesús sabe, te acabas de volver en una herramienta del enemigo. ¿Por qué? Porque ahora te quieres oponer a la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios es que yo vaya a Jerusalén, si la voluntad de Dios es que yo padezca, si la voluntad de Dios es que yo muera en ese madero, si la voluntad de Dios es que resucite al tercer día, pues yo voy a ir y hacer lo que me es necesario. Pero Pedro, no me digas que no quieres que yo pase por esto, porque estás viendo las cosas del mundo y no el plan de Dios. Imagínese el tropiezo que Pedro hubiera sido en ese momento si convence a Jesús y Jesús dice, sí, mejor yo no voy a Jerusalén, mejor sigo predicando por aquí en Galilea y de pronto mantengamos aquí en Cesarea de Filipo que hay gentiles y aquí nos están escuchando y no nos están persiguiendo. ¿Qué hubiera pasado contigo y conmigo? ¿Qué hubiera pasado con la humanidad? ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera muerto en ese madero? Imagínese, no habría una redención por nuestros pecados. No hubiera existido aquel santo, puro y perfecto Cordero que iba a ser sacrificio por muchos. Imagínese si Pedro hubiera sido esa piedra de tropiezo para Jesús. Pero Jesús estaba tan, pero tan convencido y tenía sus ojos no puestos aquí en la tierra, sino en lo eterno, que le dijo a Pedro, déjame decirte que yo no puedo hacer eso. Yo tengo que ir a cumplir y si tengo que enfrentar sufrimiento, lo enfrentaré a cabalidad. Y si tengo que morir, moriré sabiendo que es parte de la voluntad de Dios. Y todos los discípulos pasaron por ese conflicto. Pedro lo vivió, Pablo lo vivió, todos los discípulos lo vivieron. Y es increíble cómo cada uno a lo largo del Nuevo Testamento empezamos a ver cómo van cambiando esa manera de pensar. Pablo en un momento dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo ya no le tengo miedo a la muerte porque yo ya sé para dónde voy y si muero por sufrimiento, por enfermedad o por lo que sea, sé por quién voy a morir. Pedro siguió proclamando y predicando el evangelio a pesar de enfrentar burlas, cárceles, latigazos, porque había llegado a comprender lo que no había comprendido aquí en Cesarea de Filipo. Fue un proceso para él. Es un proceso para nosotros también. Pero por eso tú y yo tenemos entonces que renovar nuestro entendimiento por medio de la palabra de Dios. Porque es lo que nos ayuda a entender cada vez más la voluntad del Señor para nuestras vidas. En ese momento Pedro todavía no había conocido y entendido la voluntad completa de Dios. Parecía que Pedro ni siquiera hubiera terminado de escuchar lo que Jesús estaba diciendo, que se lo llevó aparte. O sea, yo creo que escuchó y morir y ven Jesús, ven. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué vas a hacer? Es curioso, o sea, las palabras de Pedro es como que si estuviera encontrando una manera de evitar el sufrimiento del cual Jesús estaba hablando. Ni siquiera era Pedro el que lo iba a sufrir, era Jesús. Y Pedro está tratando de ser como ese intermediario, de decir, no, tú no tienes que sufrir eso. Cuando Jesús entendía que Dios en su voluntad había dicho, tienes que sufrir esto. Y Pedro entonces busca una manera de evitar ese sufrimiento. Versículo 22 dice, entonces Pedro tomándolo aparte, mira lo que dice, comenzó a reprenderlo. Comenzó a reprenderlo diciendo, en ninguna manera esto acontezca. Otras traducciones dicen, Dios no quiera. Otras traducciones dicen, comenzó a reconvenirle. Yo me imagino a Pedro hablándole a Jesús, oye, pero ¿qué te pasa? Pero Jesús le responde,
con sabiduría y le responde de una manera tajante. Y le dice, apártate de mí, tú todavía no entiendes, tú todavía tienes tus ojos puestos en las cosas del mundo y no ves lo eterno. O sea, tan pronto como Pedro escuchó padecimiento, aflicción, dolor y sufrimiento, se le olvidó todo lo que había acabado de pasar. Así como muchos en el día de hoy, Pedro reaccionó con sus emociones y no fue guiado por la verdad proclamada de Jesús. O sea, es curioso que aún desde el punto de vista lógico, tú y yo estando aquí en neutro, porque no estamos viviendo lo que Pedro pasó, estamos leyendo lo que Pedro experimentó, tú y yo leemos esto y por lógica pareciera realmente que él no hubiera escuchado la última parte de la declaración de Jesús. Es necesario que al tercer día resucite. Nunca antes había escuchado esto. Y yo me imagino que Pedro estaba como tan metido en sus emociones que escuchó resucitar, pero no le puso cuidado. Y eso era lo que debería haber sido su único enfoque después de todo lo que Jesús había dicho. Ignoró la resurrección, ignoró lo más poderoso de esa conversación. Se quedó en lo triste, en lo lamentable y no en la victoria, en lo glorioso. Pedro, en lugar de pensar en el poder y la gloria de la resurrección, se quedó enfocado nuevamente en el sufrimiento temporal y no en la gloria de Dios. Y lo mismo es cierto en el día de hoy. Tú y yo estamos en esa cultura que le gusta rechazar el sufrimiento y la cruz. Tú no tienes que vivir esas cosas. Tú no tienes que enfrentar. Tú eres un hijo de Dios, victorioso, poder, gloria. No, tú no estás para esas cosas. La pregunta es, si camino de Cristo pasó por la cruz, ¿qué nos hace tener nosotros, podernos violentar en contra de la voluntad de Dios y decir, no, yo no, pero que vaya Jesús, pero yo no? Estamos actuando igual que Pedro. Y Dios no quiere y me pase eso. Igual que Pedro, llamándole la atención, dice que al mismo Cristo. Ay sí, Dios nos guarde de eso, de un corazón orgulloso y ciego. Y por eso tú y yo tenemos que tener cuidado en este mundo en el cual estamos viviendo, porque donde tú lo veas te va a llevar a buscar un triunfo, pero un triunfo aquí en la tierra y no un triunfo en lo eterno. Estamos en un mundo en el que rechaza constantemente la idea del sufrimiento y la cruz. Estamos en un mundo que está lleno de muchas personas que se dicen ser cristianos, pero ven el sufrimiento como algo opcional. Yo quiero ser cristiano, pero si yo no quiero pasar hambre, de pronto me van a golpear, no, yo no quiero pasar por eso. Noches de no poder dormir, no, yo tampoco quiero eso. No, esto es opcional, ¿cierto? Y andan así muchos cristianos en el día de hoy. Yo no sé si ustedes han visto las noticias, pero el mundo está completamente callado por el sufrimiento de los cristianos que están fuera de este país. 70 cristianos en el Congo decapitados. Sufrimiento por Cristo. Pero no, estamos en un mundo que dice, yo no voy por allá, porque es que de pronto me matan. El cristianismo no es opcional, el sufrimiento en el cristianismo no es opcional para el verdadero creyente. Aún así, muchas personas están aferradas a una mentalidad o a una opinión sin entender y abrazar la voluntad de Dios. Yo no sé cómo fueron los últimos minutos de estas personas la semana pasada allá en el Congo, pero si fue igual que muchos cristianos genuinos que en la cárcel o enfrente de la muerte, enfrente de un rifle, enfrente de una flecha y donde sea que estuvieran ellos proclamando la verdad de Cristo, estoy seguro, plenamente convencido que hubieran respondido con las mismas palabras de Pablo. Para mí esta muerte va a ser ganancia. Para mí va a ser ganancia. Ya cumplí mi labor aquí en la tierra. Ya cumplí, Señor, y es momento que tú me estás llamando a la eternidad. O sea, es que nosotros en esta cultura occidental no vemos lo que realmente es el sufrimiento por Cristo. Ay, me enfermé. Ay, me duele la cabeza. Ay, no pude comer hoy. No dormí bien. Cuando hay cristianos que están en el otro lado del mundo, que con el solo hecho de decir, ya los están apuntando y acabando con sus vidas. ¿Cuántas personas en el Irán tienen que esconderse por amor a Cristo para poder seguir predicando a todos aquellos que aún no conocen a un Salvador? ¿Cuántas personas en China tienen que esconder sus Biblias porque si no los meten a la cárcel? ¿Cuántas personas en otras partes del mundo tienen que memorizarse literalmente, versículo por versículo, de toda una Biblia, porque ni siquiera papeles pueden tener? ¿Y aquí qué pasa en esta cultura en la que estamos?
Es que tocó trabajar hasta tarde, es que me pusieron tiempo extra, es que no pude hacer tal cosa. Claro, son sufrimientos, no lo voy a negar. Pero a veces nos ponemos como ese hijo sufriente, pobrecito yo, cuando realmente el llamado al cristianismo es un sufrimiento aún mayor, físico y emocional, un desgaste total. Pero estamos en una cultura en la que, ¿qué dice? Pareciera ser opcional. Abraza la voluntad de Dios, pero no tanto. Y es triste, mi querida familia, vivir de esa manera. Es muy triste. Pero cuando tú empiezas a entender cuán grande sufrimiento y aflicción realmente eres capaz de soportar a causa de Cristo, no porque eres fuerte, sino a causa de Cristo, te vas a empezar a dar cuenta que muchas de las otras cosas que piensas que están afligiendo tu vida no son nada. Vas a empezar a decir, wow, Señor, yo no puedo creer que me estaba quejando por estas cosas. Yo no puedo creer, Señor, que me estaba quejando por estas pequeñeces, cuando me has abierto los ojos y me has llevado a entender que hay cosas aún mayores por las cuales estoy llamado a vivir y cumplir tu voluntad. Ese cristianismo no se ve aquí en Estados Unidos. Ese cristianismo no se ve en las Américas. Ese cristianismo no se ve ni siquiera en Europa. Ese cristianismo se está viendo en lugares recónditos del mundo. Turquía, Irán, China, Corea del Sur, Corea del Norte, Japón. Que tú vayas a Japón a una iglesia y te saquen y te amenacen de muerte y que traigan máquinas y tumben el edificio donde te estás reuniendo, eso es sufrimiento. Eso es aflicción. A causa de Cristo. Pero aún así, no quiero callar. Quiero que el mundo sepa que vale la pena enfrentar esos sufrimientos. Porque Él me ha salvado. Porque Él ha entendido que Él ha perdonado mis pecados. Pero aquí no vivimos eso. Y tenemos que empezar a pensar más allá. Salir de lo que es poner los ojos en las cosas del mundo y ver lo que son las cosas eternas. Y verás que todas estas cosas que están molestando tu corazón en el día de hoy, vas a decir, sí, Señor, empezaba a entender, esto no es tan grave como yo pensaba. Tú me vas a ayudar a sobrellevar esto. Vamos a seguir adelante. Mi querida familia, el camino de Cristo pasó por la cruz. Y nuestro llamado de seguirle incluye sufrimiento en algunos momentos. Y yo no sé si cuando tú veas venir esas situaciones estés todavía reaccionando como Pedro. Uy, como que siento que viene el problemita. Uy, siento que viene la enfermedad. Uy, siento que viene la aflicción, vienen los dolores. Y sales corriendo buscando el bienestar, evitando la aflicción. Si ese eres tú, es necesario que reflexiones en tu respuesta ante todas estas situaciones. Porque la cultura te va a decir y te va a promover un mensaje que sí, Dios existe para hacerte feliz, ignorando el resto de la voluntad y propósito de Dios contigo. O sea, está correcto en decir que Pedro no quería que Jesús sufriera, claro. O sea, ¿quién quiere que la otra persona que uno ama sufra? Nadie. Pero eso no puede interponerse en contra de la voluntad de Dios. El día miércoles, sí, el miércoles hablábamos, o jueves hablábamos en clase sobre los apóstoles que estaban escogiendo a otro y hablábamos de un punto de vista teológico que dice, bueno, pues estaban tratando de hacer lo bueno en oración y todo, pero ¿será que realmente esa era la voluntad de Dios? A veces nos dejamos llevar emocionalmente por impulsos. Pedro por impulsos se dejó llevar pensando que era lo correcto. Yo no quiero que tú sufras, Jesús. Pero en vez de preguntarse, Jesús, ¿es necesario que tú sufras? Y que Jesús le conteste, mira, está escrito aquí, es necesario que el Hijo de Dios padezca y muera, muerte de cruz. Pero entonces es curioso como que pareciera que Pedro quería un Cristo sin cruz. Y un Cristo sin cruz no es un Salvador. Y muchos en el día de hoy quieren un cristianismo sin sufrimiento. Muchos en el día de hoy quieren un cristianismo que no quiere mostrar vergüenza por la fragilidad de los padecimientos de Jesús en la cruz. Les da pena decir que su Salvador murió de esa manera. De esa vergüenza. Proclamarle al mundo que su Salvador murió una muerte y derramó gota a gota cada una de las gotas de su sangre, de sangre. De esa vergüenza decir eso. Y eso no es nada nuevo. O sea, uno quisiera que, no, mi Salvador como el superhéroe de las películas, pero aquí la historia nos muestra algo completamente diferente. ¿Qué quería el mundo en aquella época? En esos tiempos, claro, se esperaba un Mesías, en esos tiempos se esperaba un Salvador,
pero una persona que viniera con un poder político y militar para que destruyera el gobierno romano, restaurara el reino de Israel, y eso era lo que ellos estaban esperando, alguien que llegara con poder a acabar con todo. Ignoraban la otra parte de las escrituras cuando ya estaba profetizado en Isaías 53 que el Mesías que iba a venir iba a ser varón de dolores, el siervo sufriente, como decía Isaías. Claro, muy bonito toda la parte de triunfo y derrota de los enemigos, pero qué fácil era ignorar. Va a venir a sufrir, va a venir como cordero llevado al matadero. Eso sí no le gusta aceptar a la gente. Uy, no, qué pena decir eso de mi Salvador, que lo vean fuerte, pero que no lo vean débil. Y no se dan cuenta que en la debilidad es el que muestra su fortaleza. En aquellos tiempos las personas no querían a un Mesías sufriente. Para ellos era inaceptable pensar que su Salvador iba a sufrir. Y pareciera que Pedro hubiera sido influenciado con esta manera de pensar precisamente por la respuesta que le da Jesús aquí. Señor, no, Señor, no habrá otra manera, mejor no. Como que pareciera que la cruz fuera un error y no encajara con el concepto de gloria y poder, increíble. Pero la cruz, mi querida familia, no fue un error. La cruz es parte del propósito de Dios para salvarnos a nosotros los pecadores por medio del sacrificio de Jesús. La cruz no fue un error porque fue el medio que Dios usó para avergonzar los poderes del mal. Colosenses 2:15. Dice que habían huestes celestiales y huestes malignas. Salmo 22 dice, rodeado estaba yo de perros. Ese es un salmo mesiánico. Dice, mis manos fueron horalladas, mi sangre fue derramada. Estaba rodeado de enemigos y todos estaban burlándose hasta que por fin te matamos, ¿no, Jesús? Pero Colosenses 2:15 dice que la cruz no fue solamente para salvarnos, sino para avergonzar los poderes del mal. Lo que ellos habían usado para destrucción y para pensar que habían ganado la batalla, Dios lo usó ¿para qué? Para avergonzarlos y humillarlos públicamente, porque ese Cristo no solamente murió en la cruz, sino que se levantó y les dijo, yo vivo y vivo estoy. Era necesario pasar por los padecimientos y el sufrimiento, era necesario morir para humillar a la muerte. Era necesario morir y padecer para pagar por lo que tú y yo deberíamos haber pagado por nuestros pecados. Y Él lo cumplió a cabalidad, no solamente por amor a nosotros, sino por cumplir la voluntad y el plan de Dios. Él entendía lo que tenía que hacer y en ese caso era enfrentar el sufrimiento. Jesús sabía la importancia de ir a Jerusalén. Jesús sabía la importancia de padecer y no salir corriendo y decir, yo por allá no me meto. Él sabía la importancia de morir, pero ante todo, la importancia de resucitar al tercer día. Pedro no lo comprendía. Y por eso Jesús lo reprendió de esa manera tan pero tan fuerte. Apártate de mí, Satanás. O sea, imagínense cómo podría estar Pedro. Quedó como el condorito, plop. Me imagino el pobre Pedro, en un momento le dice, bienaventurado eres tú. No te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y 2 minutos más adelante, apártate de mí, Satanás, ¿no has entendido? Qué palabras fuertes, pero yo creo que eso despertó a Pedro inmediatamente. Uy, ¿qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de decir? ¿Dónde están puestos mis ojos? ¿Dónde está puesto mi corazón? Y empezar a cuestionarse tanto. Mi querida familia, tú y yo no podemos negar que los temores y las dudas nos van a querer tener una vida cómoda y sin sufrimiento. Somos humanos. Por naturaleza, ¿quién quiere sufrir? Por naturaleza, ¿quién quiere que las cosas sean difíciles en su vida? Nadie. Pero no podemos negar que cuando llegan las dudas, cuando llegan los temores, tenemos que preguntarnos si estamos buscando más la comodidad y la falta de sufrimiento en lugar de decir, Señor, quiero buscar tu voluntad. Porque si estamos buscando más la comodidad, si estamos buscando más la falta de sufrimiento, una vida sin sufrimiento, estamos limitando nuestra visión. Y si tú y yo permitimos que eso limite nuestra visión, reduce cada vez más nuestro entendimiento de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Llega el sufrimiento, llega la aflicción, llega el dolor, llega la enfermedad y a veces cerramos los ojos y nos empezamos a conformar con las cosas de este mundo y no buscar lo que está en el plan de Dios. ¿Cuántas personas asustadas por enfermedades terminales que puedan llegar a tener? No, qué susto, yo no quiero pasar por eso. ¿Y qué si esa es la voluntad del Señor para que llegues más rápido a su presencia? ¿Qué si ya Él te está llamando? Si ya cumpliste tu labor aquí en la tierra. ¿Qué más quieres aquí en la tierra? Si hay algo mejor en el cielo. Por dar un ejemplo.
Y aún así, cualquier tipo de aflicción, cualquier tipo de sufrimiento, el ser humano tiende a conformarse con las cosas del mundo y no buscar las cosas de Dios. Versículo 23 dice, me eres de tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios. Y lo mismo para nosotros. Cada vez que un cristiano se centra más en su dolor actual, cada vez que un cristiano se centra en sus angustias temporales y todo lo que el Señor le está permitiendo vivir conforme a su propósito, pueden llegar a ser y caer fácilmente en el engaño del diablo. O sea, si tú enfrentas y te estás centrando en que pobrecito yo, esto es lo que estoy sufriendo, claro, eso no estoy dando a entender que no importa lo que sufras. Yo entiendo y sé que el Señor se compadece de ese sufrimiento. Pero si te enfrentas con ese y ves ese sufrimiento sin pensar en el propósito de Dios, sino solamente pensar aquí en las cosas de la tierra, es decir, me enfermé y ahora qué voy a hacer con mi trabajo, me enfermé y ahora qué voy a hacer con la plata, eso son cosas de la tierra, pero es decir, me enfermé, Señor, y que si tú vas a usar esto para que otras personas vean tu gloria en mí, en mi debilidad, en mi muerte. Que sí, Señor, tu voluntad es que cuando yo me muera, toda mi familia que no conoce a Cristo vayan a ese funeral y alguien predique el evangelio y todos se arrepientan y lleguen a Cristo. Esa muerte fue para victoria. Eso es enfocarse en las cosas eternas y las cosas mayores. Pero si esa persona estuviera enfocada aquí en las cosas del mundo, ay no, Señor, por favor, sáname, yo no me quiero morir, tengo miedo. En vez de pensar más allá. Y si alguien entonces se centra tanto en su dolor y en su angustia actual sin tener el propósito de Dios en su mente, es una persona que va a caer muy fácilmente en el engaño del diablo y hasta convertirse en piedras de tropiezo para otras personas, ignorando lo que Dios dice en su palabra. Lo cantábamos hace un ratico que dice Santiago 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y uno dice, ¿cómo así que tengamos por sumo gozo, plena alegría que yo esté aquí sufriendo? Dios sabe, Él te está pidiendo porque Él sabe el propósito de todas estas situaciones. Si algo nos muestra la Biblia, mi querida familia, es que el sufrimiento no es una señal de derrota. El sufrimiento no es una señal de debilidad. Pero ¿qué te dice el mundo en el día de hoy? Tú eres un pobre, un débil, un desventurado. Mira, no sabes aguantar los problemas de la vida. Mira, ¿por qué lloras? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces lo otro? Y la Biblia nos muestra algo completamente diferente. Hombres y mujeres de fe, en lágrimas, pero confiando en el Señor. Hombres y mujeres de fe, claro, enfermos, encarcelados, latigados, golpeados, pero confiando en el Señor. El sufrimiento y la aflicción, mi querida familia, no es un castigo. El sufrimiento y la aflicción no es una derrota. El sufrimiento y la aflicción no es debilidad, sino más bien es un privilegio dado por Dios, porque a nosotros se nos ha concedido a causa de Cristo no solamente creer en Él, sino también padecer por Él, dice Filipenses capítulo 1, versículo 29. ¿Cuántas veces has considerado un privilegio el sufrimiento que estás experimentando? O más bien se ha vuelto una queja. Señor, ¿y por qué otra vez tengo que pasar esto? En vez de decir, Señor, privilegiado soy que hayas visto algo en mí para poder padecer como para ti. No muchos cristianos lo hacen. ¿Por qué? Porque sus ojos están puestos en las cosas de la tierra y no en las cosas del cielo. Y con eso no quiero que salgamos de aquí diciendo, bueno, voy a ir a buscar todo tipo de sufrimientos, porque qué buena manera. No me refiero a eso tampoco. Y lo digo porque es que hay unas personas que son expertas en buscarse sus problemas y sus sufrimientos. ¿No han visto las ovejas? Las sacan de un hueco y se vuelve a meter ahí. Y yo me imagino el pastor, otra vez ovejita, ok, pongámosla para acá. Y se devuelve y se vuelve a meter. Y uno dice, así son muchos cristianos en el día de hoy. Dios, claro, los está ayudando a sobrellevar estas situaciones. Pero con eso no significa que vayas y te metas entonces en todo tipo de aflicción. Y es que allá están todos los enfermos, voy a meterme con los enfermos para enfermarme porque Dios dijo que era privilegiado de padecer. No, tampoco me refiero a eso. A lo que yo me refiero, mi querida familia, es que cuando llegue el sufrimiento de parte de la voluntad y el plan de Dios, empecemos a confiar en su soberanía y su propósito, sabiendo que tú y yo estamos siendo formados y que vamos a ser llamados a cumplir un propósito especial. Todo lo que Dios hace y todo lo que Dios permite también tiene un propósito.
Aún las consecuencias de tus acciones tienen un propósito en el plan y la voluntad de Dios. Pedro, lamentablemente sí, Pedro, pobrecito Pedro, decimos Pedro, Pedrito. Tú y yo somos como Pedro. Pero mire, aquí Pedro falló una vez más. Esa es la vida cristiana. A veces estamos bien, a veces fallamos. Pero Pedro no volvió a caer en este error. Y tú y yo no podemos estar repitiendo los mismos errores. Pedro, aunque falló en Cesarea de Filipo, con el pasar del tiempo, él llegó a entender, él entendió el proceso e incluso llegó a empezar a amar el camino de la cruz. Por eso él lo predicaba con tanta pasión, por allá en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, que era lo que él hacía. Él iba a predicarle a multitudes. ¿Y qué le decían los del concilio? Pedro, deje de predicar eso o lo vamos a meter a la cárcel. Los que están leyendo Hechos. Pedro, deje de predicar eso o lo vamos a latigar. Pedro, deje de hacer esto porque ya sabe lo que viene. ¿Y qué hizo Pedro? ¿A quién voy a obedecer? ¿Al hombre o a Dios? Si predicar me va a causar sufrimiento, si predicar me va a causar ir a la cárcel, pues voy a seguir predicando. Y los metieron a la cárcel. Y dice que las puertas se abrieron después de un momento de oración, el lugar tembló. ¿Y qué hicieron ellos? No salieron a huir. Volvieron a ir a la plaza principal a predicar. Y le decían al del concilio, estos hombres no están en la cárcel. ¿Dónde están? Se escaparon. No se escaparon, están predicando otra vez que Cristo resucitó entre los muertos. Llegan otra vez a la cárcel y latíguenlos, que sufran. Y ellos lo disfrutaban. Hechos capítulo 5, versículo del 40 al 42 dice que después de que ellos habían sido encarcelados ya varias veces por predicar a Cristo, los llamaron, llamaron a los apóstoles y mandaron que los azotaran con látigos. Versículo 41 dice, los apóstoles después salieron del concilio con alegría porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Imagínense, que a ti o a mí nos lleven a la cárcel por predicar el evangelio, nos golpeen, se burlen de nosotros, nos hagan de todo y salgamos alegres. Decir, wow, Señor, gracias. Digno fui de poder estar en ese lugar diciéndole al mundo que valía la pena poner mi fe en Cristo. Versículo 42 dice que no salieron corriendo. Mira lo que hacen los apóstoles. Y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje que Jesús es el Mesías. Pedro en Cesarea de Filipo no entendía y no quería aceptar el sufrimiento, lo rechazaba. Pedro en Hechos capítulo 2 es un hombre que acepta el sufrimiento a causa de Cristo, lo ve como algo digno de recibir. En Hechos, en su primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice lo mismo. Él mismo, está hablando de Jesús, llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Es decir, ya no estaba pensando igual que los judíos de aquella época que se avergonzaban de reconocer que el Mesías iba a ser débil. Pedro dice, no, un momentico, yo ya entendí que él tenía que sufrir. Él dice, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida seamos sanos. Es decir, Pedro, después de esa conversación con Jesús, enfrentó el sufrimiento con gozo, en lugar de quejarse y pedir ser liberado. Pedro completamente diferente. ¿Pero qué tuvo que pasar? Un llamado de atención muy fuerte. Apártate de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo. Pedro no fue el único que tuvo ese conflicto, tranquilos. Nosotros no somos los únicos que pasamos con ese conflicto. Hay otro hombre que se llama Pablo. Y los que están leyendo Hechos en las clases se van a dar cuenta la cantidad de sufrimientos que él tuvo que pasar a causa del evangelio. Y él dice, las aflicciones de ahora, el sufrimiento de ahora no se compara con la gloria venidera, decían Romanos. Y todas sus acciones mostraban gozo. O sea, desde la cárcel este hombre escribía y enviaba cartas en Hechos 16. Dice también que llegó un momento en que él estaba con otro hombre que se llamaba Silas. Y Pablo y Silas lo adoraban. ¿Y dónde adoraban y a quién adoraban? Adoraban a Dios desde la cárcel. Y en lugar de lamentarse, dice Hechos 16, ellos cantaban himnos. En vez de llorar, en vez de gritar, por favor, sáquenme de aquí, ellos se pusieron a orar. Gracias, Señor, porque privilegiados somos de estar metidos aquí. En vez de quejarnos, vamos a alabarte, vamos a adorarte. Y dice que ese lugar empezó a temblar y se abrieron todas las celdas. Y fue de testimonio para que todas las personas que estaban en ese lugar llegaran a la fe en Cristo. El carcelero se asustó y dijo, se volaron todos estos, me van a matar. Y Pablo le dice, hey, tranquilo,
aquí estamos todos, no nos hemos ido, ¿para qué vamos a huir? Ya entendimos que estamos llamados a sufrir a causa de Cristo. Y Él les dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? El carcelero preguntándole a los que estaban en la cárcel, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y ellos le dicen, cree en Cristo Jesús y tú y tu familia serán salvos. ¿Todo a causa de qué? De soportar el sufrimiento aquí en aquel lugar. O sea que mi querida familia, todo aquel que está en el camino de la santidad va a experimentar dolor. Todo aquel que está en el camino de la perfección, que está andando en la voluntad del Señor, va a experimentar sufrimiento en algunos momentos. Y esa parte, ese proceso de ser refinado, es como Dios pasando el oro puro por el fuego para que brille cada vez más y sea más refinado. Ese eres tú, ese soy yo, ese somos todos los que estamos dispuestos a enfrentar el sufrimiento conforme a la palabra del Señor. Y es lo mismo que vamos a seguir viendo en la próxima semanita cuando ya empecemos a ver el siguiente versículo que dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Ese es el llamado de los discípulos, a participar en el sufrimiento y la cruz. Dice la historia que Pedro después terminó en una cruz también, igual que Jesús. Y él decía, yo no me siento digno de morir y sufrir de la misma manera que él sufrió. A mí, cuélgueme de lado, al revés, pero enfrentó el sufrimiento y no lo tengo ahorita fresco en la memoria, pero él proclamó unas palabras que un historiador de la época anotó lo que Pedro dijo, sus últimas palabras, y no muestran pobrecito yo, sino muestran palabras de gloria y victoria, de lo que está esperándome es pura victoria en Cristo Jesús. Lo que me está esperando en la eternidad es vida y vida en abundancia. Por eso cada vez que enfrentes sufrimientos, examina tu corazón. Cada vez que enfrentes sufrimientos y aflicción, mira tu manera de reaccionar y te vas a dar cuenta si estás resistiéndote a la voluntad de Dios. Te vas a dar cuenta si estás poniendo tus ojos en las cosas del mundo o, a pesar del dolor, la esperanza de la resurrección y la plenitud de la vida eterna es lo que te está levantando cada momento. Yo sé que vas a llorar. Yo sé que te va a doler. Yo sé que vas a querer estar solo. Yo sé, todos hemos pasado por estos momentos. Pero si tu esperanza está en la resurrección y tu plenitud en la vida eterna, créeme que Dios mismo es el que va a levantar tu cabeza. Léete el libro de Job y vas a ver el sufrimiento de un hombre intachable ante los ojos de Dios, pero aún así tuvo que vivir muchas cosas. Y él mismo dice, yo creía que te conocía, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y es mi oración, hijito de Dios, que cada vez que enfrentes todas este tipo de tribulaciones y dificultades, puedas decir lo mismo al final. Ahora, Señor, te conozco cada vez más. Cantábamos, quiero conocer a Jesús. Que después de cada dificultad podamos decir, he llegado a conocerte un poquito más, mi amado. El Evangelio, mi querida familia, no solamente es hablar de los padecimientos de Cristo. No dejes, obviamente, a un lado las aflicciones. No dejes que todo eso te lleve a olvidar la resurrección. Es fácil enfocarse en el dolor, pero no dejes que eso te haga olvidar que Cristo resucitó y que hay una promesa para ti también, para resucitar en los días venideros. No te quedes solamente con el padecimiento, sino también esa resurrección que despliega poder sobre la muerte y el pecado. Pedro, cuando fue a predicarles en Jerusalén, les dijo eso. El que ustedes crucificaron y mataron, pero el que resucitó. Y una y otra vez, ese es el evangelio, pero el que resucitó. Tú y yo servimos y vivimos a un Mesías, a un Salvador, a un Cristo vivo. Cristo vive en mí. He aquí las cosas viejas pasaron, ahora todo es hecho nuevo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Deja que esa resurrección te llene de esperanza cada vez que el llanto llegue en medio de la oscuridad y la soledad. Deja que la resurrección de Cristo te lleve a dar pasos de confianza, aun cuando todas las situaciones a tu alrededor parezcan ir en contra de ti. Recuerda que Cristo Jesús no es un salvador débil que no pudo derrotar el imperio de la época. Él hubiera podido haber hecho sin ningún esfuerzo. Él dice, todas las naciones del mundo y de todos los siglos son como una gota de agua resbalándose en un balde. Él hubiera podido haber hecho así y destruir y acabar con todo. Pero Cristo Jesús es el Salvador, que él tenía los ojos puestos en las cosas del cielo
y mostró su poder, no derrotando a Roma y un imperio aquí en la tierra, sino derrotando al imperio más poderoso en el mundo, y era la muerte y el pecado. Destruyendo eso nos dio a nosotros vida y vida en abundancia. Destruyendo eso nos dio libertad para poder proclamar esa libertad a los que todavía están cautivos. Así que con eso en mente, mi querida familia, vamos a orar. Vamos a entregarle este tiempito al Señor, que sea Él obrando en nuestras vidas. Y donde tú estás, yo te invito a que puedas abrir tu corazón al Señor y le digas: aquí estoy, Señor, reconociendo que muchas veces no he podido gozar y disfrutar de la paz en algunas áreas de mi vida. He enfrentado, Señor, dolores y aflicciones. Me he sentido solo, me he sentido triste, me he sentido sin esperanza. Me he sentido, Señor, como que ya las fuerzas no me dan. Abre tu boca, hijito de Dios, y compártele tus padecimientos a aquel que se compadece de ti, aquel que vivió todos los sufrimientos para poder comprender y entender no solamente lo que dices, sino lo que se duele en tu corazón. Dile: Señor, he sido traicionado así como tú fuiste traicionado. La gente se ha burlado de mí así como se burlaron de ti. He sido lastimado así como el mundo te lastimó. He enfrentado sufrimiento y aflicción. Y hoy entiendo, Señor, que si tú hubieras huido, Señor, de ir a Jerusalén, si tú hubieras salido corriendo asustado en lugar de enfrentar los padecimientos, no entenderías lo que sufro en el día de hoy. Pero también entiendo, Señor, que muchos de esos padecimientos son consecuencias de mis acciones, mi falta de fe, mis dudas. También reconozco que otros de estos padecimientos vienen de parte de tu voluntad para fortalecerme, para crecer, para avivar mi fe, para recordarme, Señor, que necesito acercarme cada vez más a ti. Aquí estamos, Señor, tus hijos. Dolidos, Señor, pero con esperanza. Así como dice tu palabra, Señor, esperanza contra esperanza.